Hace 200 años, sufrir una enfermedad mental no siempre significaba recibir ayuda. Podía significar ser encerrado, atado, aislado, sangrado por médicos, sumergido en agua helada o apartado del mundo para siempre. Y a todo eso, muchas veces lo llamaban tratamiento. Hoy, cuando pensamos en la enfermedad mental, pensamos en terapia, diagnóstico, apoyo, medicación y atención profesional. Pero hace 200 años, el mundo veía la mente humana de una forma muy distinta. No existían los tratamientos modernos. No existía una comprensión real del trauma, la depresión severa, la psicosis, los trastornos del estado de ánimo o muchas de las condiciones que hoy podemos nombrar y estudiar con más precisión. En cambio, comportamientos extraños, crisis emocionales, alucinaciones, tristeza profunda, ataques de pánico, episodios de agitación o desconexión de la realidad solían agruparse bajo una sola idea amplia y aterradora: locura. Y una vez que una persona era considerada loca, su vida podía cambiar por completo. Podía ser temida, podía ser humillada, podía ser escondida por su familia, podía ser entregada a instituciones que decían cuidar, pero que muchas veces se parecían más a prisiones que a lugares de curación. No todos los médicos eran crueles, no todos los lugares eran iguales, y no todo era maldad deliberada. Pero en una época dominada por el miedo, la ignorancia y la necesidad de controlar lo incomprensible, muchas personas enfermas terminaron atrapadas en sistemas donde el tratamiento se parecía más al castigo que a la ayuda. Esta es la oscura historia de cómo se trataba la enfermedad mental hace 200 años. Hace 200 años, casi nadie hablaba de salud mental como lo hacemos hoy. No se hablaba de ansiedad con el lenguaje actual. No se hablaba de trauma con la profundidad actual. No se hablaba de esquizofrenia, bipolaridad o depresión mayor como categorías claras y bien definidas para la mayoría de la gente. En su lugar, existían palabras como loco, demente, lunático, histérica, perturbado, melancólico o poseído. Y esas palabras podían usarse para describir cosas completamente distintas. Una persona que oía voces, alguien que sufría ataques intensos de miedo, una mujer con una crisis emocional después del parto, un anciano con deterioro mental, una persona con epilepsia, alguien devastado por el duelo, una persona traumatizada por la guerra o la violencia, incluso alguien que simplemente actuaba de una forma que incomodaba a su familia o a su comunidad. Los límites eran borrosos, y cuando una sociedad no entiende bien una condición, suele responder no con compasión, sino con temor. La pregunta no era, ¿qué está sufriendo esta persona? La pregunta, muchas veces, era, ¿cómo controlamos a esta persona? Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando el objetivo deja de ser comprender y pasa a ser controlar, el tratamiento deja de centrarse en aliviar el sufrimiento y empieza a centrarse en silenciar síntomas, reducir comportamientos, imponer orden y eliminar incomodidades. Hace 200 años, la enfermedad mental no solo se veía como una cuestión médica, también se veía como una amenaza social. La persona que se salía de la norma daba miedo. La persona impredecible generaba desconfianza. La persona que gritaba, lloraba sin control, deliraba o se comportaba de forma extraña podía ser vista como un peligro, una vergüenza o una carga. La locura no solo se asociaba con sufrimiento, se asociaba con desorden. Y las sociedades del pasado temían profundamente el desorden. Temían lo que no podían explicar. Temían lo que no podían dominar. Temían que la razón se rompiera. Por eso, muchas veces, el enfermo mental no era visto primero como un ser humano que necesitaba ayuda. Era visto como alguien que alteraba la paz, la imagen o la estructura social. Y cuando el miedo domina la mirada, la compasión suele desaparecer. Para algunas familias, internar a una persona podía parecer la única salida. Para otras, podía ser una forma de ocultar una situación incómoda. Y para las instituciones, la persona ya no era solo un paciente. Era un cuerpo que había que vigilar, una conducta que había que contener, un problema que había que administrar. Imagina el momento de llegar. Una gran puerta, muros altos,
ventanas estrechas, pasillos largos, piedra húmeda, aire pesado, un silencio extraño, interrumpido por llantos lejanos, pasos, golpes, susurros o gritos apagados. Entrar en un asilo hace 200 años no siempre significaba entrar en un lugar de sanación. Muchas veces significaba cruzar una frontera entre el mundo normal y el mundo de los apartados. En cuanto una persona entraba, empezaba a perder cosas. Podía perder su rutina, podía perder su ropa personal, podía perder su intimidad, podía perder la cercanía de su familia, podía perder la libertad de decidir cuándo comer, cuándo caminar, cuándo dormir, cuándo hablar o cuándo salir. Y tal vez lo más aterrador de todo era esto. Una vez dentro, demostrar que estabas bien podía volverse muy difícil, porque si llorabas, eras inestable. Si te enfadabas, eras peligroso. Si suplicabas salir, era prueba de agitación. Si negabas estar enfermo, eso mismo podía usarse como evidencia en tu contra. El sistema no solo encerraba cuerpos, también definía realidades. Si la institución decía que eras irracional, tu propia voz valía muy poco. No todos los asilos eran idénticos, pero muchos compartían algo fundamental: la necesidad de imponer orden. Orden en los horarios, orden en los movimientos, orden en el silencio, orden en la obediencia, orden en los cuerpos. En teoría, esto podía presentarse como disciplina terapéutica. En la práctica, muchas veces significaba una vida controlada en cada detalle. Cuándo levantarse, qué comer, dónde sentarse, a quién mirar, cuándo hablar, cuándo callar, cuándo salir al patio, cuándo volver a la habitación. La rutina podía tener cierto valor en algunos casos, pero cuando se imponía sin comprensión, se convertía en otra forma de dominación, especialmente porque muchas instituciones estaban sobrecargadas, con poco personal, recursos limitados y demasiados pacientes. Y cuando un lugar tiene más personas sufrientes que capacidad real de cuidarlas, lo más fácil es dejar de tratar individuos y empezar a manejar masas. Ahí es cuando el tratamiento se transforma en administración. Administración del ruido, administración del caos, administración de la incomodidad. No siempre se buscaba curar. Muchas veces se buscaba mantener todo bajo control. Uno de los aspectos más inquietantes del tratamiento de la enfermedad mental en el pasado fue el uso de sujeciones físicas. Correas, cinturones, chaquetas restrictivas, camas con inmovilización, sillas especiales, habitaciones cerradas, mecanismos diseñados para impedir el movimiento. Oficialmente, se justificaban como medidas de seguridad. Se decía que servían para evitar que la persona se hiciera daño a sí misma o a otros, y en algunos casos probablemente se usaron con esa intención. Pero también eran herramientas de conveniencia. Reducían la necesidad de intervención constante, facilitaban el trabajo del personal, imponían obediencia, convertían a una persona agitada en una persona quieta. Y ahí aparece una de las partes más perturbadoras de esta historia. Si un método lograba que el paciente se viera más tranquilo, eso podía considerarse un éxito, incluso si por dentro estaba aterrorizado. Piensa en lo que eso significaba. Ya estabas confundido, ya estabas sufriendo, ya no entendías bien lo que te ocurría, y entonces el mundo respondía atándote, no con la idea de escucharte, sino de detenerte, no con la intención de comprender tu dolor, sino de reducir tu comportamiento. El objetivo visible era la calma, pero muchas veces no era una calma nacida del alivio, era una calma nacida del sometimiento. Hoy la idea suena brutal, pero hace 200 años muchas prácticas médicas todavía estaban influenciadas por teorías antiguas sobre el equilibrio del cuerpo. Si alguien estaba agitado, delirante, impulsivo o fuera de control, algunos médicos creían que el problema podía estar relacionado con un exceso interno que debía corregirse físicamente. Y una de las formas de hacerlo era mediante sangrías. Abrir una vena para extraer sangre, debilitar el cuerpo para intentar calmar la mente, reducir la fuerza física con la esperanza de reducir también la perturbación mental. No era una práctica exclusiva de la enfermedad mental. La sangría se usaba en muchos campos de la medicina.
pero aplicada a una persona mentalmente enferma, podía añadir otra capa de sufrimiento a una situación ya insoportable. Imagina estar aterrorizado, sin dormir, con pensamientos desordenados, alucinaciones o desesperación profunda, y que un médico, convencido de que está ayudando, decida quitarte sangre para equilibrarte. Esta es una de las grandes tragedias de la medicina antigua. Había confianza, pero no comprensión real. Había autoridad, pero no conocimiento suficiente. Y cuando el conocimiento no alcanza, la autoridad puede volverse peligrosa. Otra idea común en ciertos contextos era que la mente alterada podía calmarse a través del cuerpo. Si una persona parecía fuera de control, si gritaba, si estaba en crisis o se mostraba extremadamente agitada, algunos creían que una intervención física intensa podía romper ese estado. Así aparecieron prácticas ligadas al agua fría, baños helados, inmersiones forzadas, descargas repentinas de agua sobre la cabeza o el cuerpo. Exposición al frío como forma de reducir la excitación. En algunos casos, esto podía presentarse como una medida calmante, pero en otros, la línea entre tratamiento y castigo se volvía casi invisible. Porque cuando una intervención se impone a una persona vulnerable, sin consentimiento, sin comprensión y con sufrimiento físico, la palabra terapia empieza a sonar vacía. Y aquí aparece otra vez el mismo patrón. Si el método dejaba al paciente más débil, más silencioso o menos reactivo, se interpretaba como mejoría, aunque no hubiera verdadera sanación, aunque solo hubiera agotamiento, miedo o sumisión. No todo el daño del pasado era espectacular. A veces era silencioso. Una puerta cerrada, una habitación vacía, pocas palabras, escasa luz, horas interminables. Un ser humano solo con su miedo. El aislamiento podía justificarse como una forma de reducir estímulos o prevenir conflictos, pero muchas veces se convertía en abandono. La persona enferma no recibía necesariamente escucha, explicación, apoyo emocional o comprensión. Recibía distancia, distancia de la familia, distancia del mundo, distancia de la vida común. Y eso tiene algo profundamente triste, porque muchas personas con enfermedad mental no eran monstruos peligrosos, eran seres humanos sufrientes. Pero en una época incapaz de entender su sufrimiento, la respuesta muchas veces fue apartarlos de la vista. El muro del asilo no era solo arquitectónico, también era simbólico. De un lado, la sociedad considerada normal. Del otro, las personas que esa sociedad prefería no mirar. Con el tiempo, algunas corrientes defendieron formas más humanas de tratar a los pacientes. Se empezó a insistir en ambientes más limpios, más ordenados, menos brutales, en rutinas, en paseos, en trabajo supervisado, en lectura, en conversación, en una vida aparentemente más tranquila y menos salvaje que la de los viejos encierros brutales. A simple vista, esto sonaba mejor, y en muchos casos probablemente sí representó una mejora con respecto a lo anterior, pero tenía sus límites, porque seguía existiendo una fuerte idea de corrección. No se trataba solo de aliviar el sufrimiento. También se trataba de volver a la persona más obediente, más estable, más aceptable socialmente, más ordenada, más normal, más fácil de manejar. Incluso las formas más suaves de tratamiento podían seguir estando basadas en una visión paternalista. La persona enferma seguía sin ser completamente libre, seguía siendo observada, seguía siendo guiada por otros. Seguía viviendo dentro de una estructura donde su propia versión de lo que sentía valía menos que la interpretación de quienes mandaban. Por eso esta historia no es solo una historia de crueldad, es también una historia de poder, de quién decide qué es normal, de quién decide qué es razón, de quién decide cuándo alguien ya no encaja. Una de las preguntas más incómodas es esta: ¿quiénes tenían más riesgo de acabar atrapados en estos sistemas? La respuesta no era solamente las personas más enfermas. También importaban el género, la pobreza, el aislamiento social, la falta de protección familiar y la posición dentro de la sociedad. Una persona pobre tenía menos opciones. Una persona sola tenía menos defensa. Una mujer emocionalmente desbordada podía ser juzgada con más dureza.
Una persona anciana con deterioro podía ser rápidamente apartada. Una persona incómoda, rebelde o difícil podía ser etiquetada con mucha facilidad. Esto no significa que todas las personas encerradas estuvieran sanas. Muchas realmente sufrían de manera severa. Pero el problema era que el sistema no siempre separaba bien la enfermedad real de la incomodidad social. Y cuando eso ocurre, el riesgo de injusticia es enorme. Lo que hoy podría entenderse como duelo, trauma, agotamiento extremo, depresión posparto, crisis nerviosa o deterioro cognitivo, en otro tiempo podía convertirse en una condena institucional. Y una vez que una persona recibía una etiqueta, quitársela era difícil, porque la protesta se convertía en síntoma, la rabia en evidencia, la tristeza en prueba, la resistencia en confirmación. El sistema podía absorber incluso la voz de quien intentaba defenderse. Cuando hablamos de tratamientos antiguos, es fácil quedarse en los métodos: sangrías, ataduras, aislamiento, baños fríos, encierro. Pero detrás de todo eso había una experiencia humana. ¿Cómo se sentía realmente? Probablemente se sentía humillante. Estar bajo vigilancia constante. Ser reducido a un caso. Ser observado como alguien defectuoso o peligroso. Sentir que tu dolor no se escuchaba, solo se controlaba. Probablemente se sentía confuso. No entender qué te pasa por dentro y, al mismo tiempo, no entender por qué el mundo responde con encierro, restricciones y tratamientos extraños. Probablemente se sentía solitario. Estar rodeado de otras personas sufrientes, pero sin verdadera cercanía. Lejos de la vida común. Lejos de la familia. Lejos del afecto. Y probablemente, en muchos casos, se sentía desesperanzador. Porque una vez que había sido etiquetado como loco, el futuro se volvía incierto. ¿Ibas a salir? ¿Alguien iba a creerte? ¿Iban a escuchar tu versión? ¿Ibas a recuperar tu identidad? Para algunas personas, la respuesta era sí. Para otras, no. Y ahí está el peso real de esta historia. No solo en lo que se hacía, sino en lo que se arrebataba: la libertad, la dignidad, la voz, el derecho a ser visto primero como una persona. Tal vez la idea más inquietante de todas no es que el pasado fuera cruel, es que mucha de esa crueldad podía presentarse como ayuda. Eso es lo que vuelve esta historia tan perturbadora, porque no siempre se veía como violencia. Muchas veces se veía como medicina, como orden, como necesidad, como protección. Y esa es una lección que va mucho más allá del pasado. Cuando una sociedad teme más al comportamiento que al sufrimiento, empieza a priorizar el control sobre la compasión. Cuando una institución valora más el silencio que la comprensión, deja de cuidar y empieza a administrar. Cuando el lenguaje de la atención se usa para justificar el sometimiento, la línea entre ayuda y daño se vuelve peligrosamente delgada. Hace 200 años, muchas personas con enfermedad mental no fueron tratadas como individuos con dolor interno. Fueron tratadas como problemas visibles. Y cuando un ser humano se convierte en problema antes que en persona, casi cualquier cosa puede justificarse en nombre de la solución. Con el tiempo, las cosas cambiaron. No de forma limpia, no de forma rápida, no sin errores nuevos. Pero poco a poco, la comprensión de la mente humana empezó a transformarse. Se desarrollaron nuevas formas de observación, nacieron nuevas teorías, se cuestionaron viejas prácticas, se criticaron abusos, aparecieron movimientos reformistas y, lentamente, empezó a abrirse una idea distinta: que la enfermedad mental no debía tratarse solo con encierro, coerción o corrección moral, que detrás del comportamiento había sufrimiento, que detrás del delirio había una persona, que detrás de la crisis había una vida humana. Eso no significó el fin inmediato del maltrato, ni el fin del abuso institucional, ni el nacimiento repentino de una psiquiatría perfecta, pero sí marcó una diferencia esencial. La locura empezó, lentamente, a dejar de ser solo un problema social que había que esconder, y comenzó a verse más como una realidad humana que debía comprenderse. Hace 200 años, padecer una enfermedad mental podía costarte mucho más que la paz interior. Podía costarte la libertad, la dignidad, la intimidad, la voz. A veces, incluso tu identidad entera.
Podía ser encerrado en lugar de escuchado, atado en lugar de consolado, sangrado en lugar de comprendido, aislado en lugar de acompañado. Y aún así, lo más inquietante no es solo que el pasado fuera brutal. Lo más inquietante es que gran parte de esa brutalidad podía esconderse bajo la palabra tratamiento. Por eso, esta historia importa. Porque no es solo una historia sobre asilos antiguos, médicos equivocados o prácticas aterradoras. Es una advertencia. Una advertencia sobre lo que ocurre cuando el miedo reemplaza a la comprensión, cuando el poder reemplaza a la empatía, cuando el cuidado pierde la compasión. Y tal vez el eco más oscuro que nos deja este pasado es este. Una sociedad se revela en la manera en que trata a quienes más sufren. Y cuando deja de ver humanidad en el dolor ajeno, la historia ya ha demostrado lo lejos que puede llegar. Si te interesan los rincones más oscuros, extraños e inquietantes del pasado, este es solo el comienzo. Bienvenido a Ecos Siniestros.